Iniciamos. Sean bienvenidos al webinar de la tarde de hoy, organizado por Aden School of Government, perteneciente al grupo educativo Aden. Esta tarde le damos la bienvenida al profesor Dr. Juan Bellicó, quien expondrá el tema Administrando las inseguridades de la pospandemia. Voy a compartirles pantalla con la hoja de vida del profesor Bellicó para darle lectura. El profesor Juan Bellicó es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrano, Argentina. Se desempeña como profesor titular de Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad Internacional de la Universidad de Buenos Aires y ha sido docente de la Escuela de Defensa Nacional de la Universidad Católica de Salta y el Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University. El doctor Bellicó cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector seguridad, habiendo implementado múltiples proyectos en esta materia para el BID, Banco Mundial, la OEA y el PNUD. Antes de dar inicio al webinar de esta tarde, nos gustaría incentivar su participación con preguntas hacia el expositor utilizando la herramienta de chat ubicada en la parte inferior de Zoom, de su pantalla de Zoom. Solicitamos su atención y mantener los micrófonos apagados durante la conferencia para evitar ruidos externos que puedan crear molestias a los demás participantes. Sin más por el momento, doctor Juan, profesor, son todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que estamos atravesando una etapa bastante angustiante y este tipo de actividades nos permiten un poco de retornar a la normalidad de alguna manera. Justamente de eso estamos hablando hoy, un poco cuáles son los desafíos que esto está planteando y cómo regresaremos a una vida normal. Y lo de regresaremos, como verán dentro de un rato, no es algo real. La verdad es que no vamos a regresar a ningún lado, porque definitivamente a partir de acá las cosas han cambiado, muchas han cambiado sustancialmente, y esto nos llevará a tener una realidad nueva, una realidad distinta, cualitativamente distinta, porque el impacto que tuvo o que está teniendo el coronavirus es francamente muy grande y genera una serie de problemas. Hace un mes aproximadamente, un mes y medio, empecé a escribir una serie de artículos en base a un comentario que escuché dando vuelta por ahí respecto de algunos problemas que le generaría a la seguridad esta pandemia. Y para ser absolutamente franco, me preocupaba un poco esta idea de que fueran algunos los problemas, porque los problemas en realidad son muy grandes y son muchos. Y entonces me planteé como desafío hablar de los 100 problemas de la seguridad, y lo de 100 fue un número redondeado, porque en realidad en la medida que uno va avanzando en el trabajo de estas cuestiones descubre que son mucho más que 100. Probablemente estamos hablando de un universo de unos 350 o 400 problemas que la pandemia nos va a dejar en esta materia. A efectos de darle alguna coherencia, planteé 4 áreas con 25 problemas cada una. La primera tenía que ver con el crimen organizado, la segunda con la ciberdelincuencia o los delitos en el ciberespacio, para ser más preciso, porque no todos son ciberdelincuencias. El tercer lugar, los mercados ilícitos, y de una manera indirecta vinculado con esto todo lo que tiene que ver con el negocio del lavado de dinero, con el blanqueo o con la manipulación de activos, para ser técnicamente más precisos, porque no solamente se lava dinero, también se ensucia dinero limpio, pero hay toda una actividad ahí que la pandemia está potenciando sustancialmente. Y finalmente un último capítulo dedicado a la seguridad ciudadana en la pospandemia. No me voy a explayar con demasiado detalle esto, porque podría compartir con ustedes esos artículos. Hay un compendio, un colega que hizo un compendio de estos 4 artículos que llamó Delincuencia y Seguridad en la Pospandemia, donde lo van a poder leer con un poco más de detalle. Lo que me sorprendió hace unos días, yo diría lamentablemente me sorprendió, es que Euronews
publican esta semana y lo está difundiendo en este momento. Si ustedes tienen acceso a la página de Euronews, lo van a poder ver. Un informe especial que han preparado, salió publicado este sábado por primera vez, pero lo están repitiendo toda esta semana, de los problemas que la pandemia vinculada a la seguridad, los problemas de la seguridad que está generando la pandemia en Italia en particular en el crimen organizado. Y lo curioso de esto es que prácticamente ratifica todos y cada uno de los puntos que yo mencioné en aquel primer artículo que fue publicado hace 6 semanas sobre el tema del crimen organizado. La pandemia está generando desafíos muy puntuales, muy complejos, específicamente en algunas áreas, en esta área en particular, porque básicamente ha generado una parálisis estatal, un Estado que quedó sobrepasado por una realidad muy seria en todos nuestros países y un Estado que se vio colapsado por esta misma pandemia en el sentido de que tuvo que priorizar la inversión de los recursos en un área de salud pública, obligando a retraer otras áreas, particularmente en materia de seguridad y justicia. Por otra parte, tenemos una situación muy grave, ustedes lo conocerán mejor que yo, una parálisis de 90, 100, 120 días en la economía es insostenible, particularmente para la pequeña y mediana empresa, que es la mayor creadora de oportunidades de trabajo. Muchos no van a poder resistir estos embates, van a quedar fuera de la economía. Sabemos que entre el 30 y el 50% de la pequeña y mediana empresa no va a reabrir después de la pandemia. Esto es una situación muy lamentable, porque va a plantear un escenario muy distinto. Más allá de las ayudas, incluso algunos gobiernos han intentado ayudas a través del sistema financiero formal, pero la verdad es que los bancos normalmente le prestan plata a quien menos la necesita, porque el que realmente no necesita no reúne en este contexto los requisitos para acceder a créditos, porque no puede garantizar el repago. De manera, y aún cuando se le dan plazos de gracia, durante 3-4 meses no va a pagar. La pregunta es si en 3 o 4 meses de nuevo vamos a poder estar en una capacidad productiva plena como para pagar esto. Pongámoslo en un término más simple. Un pequeño comercio que está pagando alquiler, hace 3 meses que tiene cerrado, está pagando sueldos y alquiler, está pagando servicios, luz, gas, agua, etcétera. O sea, está trabajando totalmente a pérdida. Además, se está pagando en algunos casos incluso impuestos. La pregunta es, ¿cuándo va a volver a la actividad normal? Porque acá hay uno de los problemas que tenemos que tener en claro, y vamos a volver a este tema nuevamente, es que no todos los sectores van a volver en el mismo tiempo y a la misma velocidad al trabajo normal, por decirlo de alguna manera. Si mañana reabren la economía, supongamos que por algún motivo mágico mañana todo se reabre, la pregunta es si todos los sectores van a recuperar su actividad inmediatamente. ¿Cuántos de ustedes mañana mismo irían a un restaurante o usarían transporte público masivo donde la gente va abarrotada y no utilizaría un método alternativo, por ejemplo, viajar en un auto particular durante un tiempo hasta que la cosa se calme un poco, porque todavía no sabemos si no vamos a seguir contagiándonos en esos contextos? Hay otras actividades que van a tener menos problemas, hay otras actividades que pueden recuperarse inmediatamente. Por ejemplo, provisión de servicios de Internet no solamente no sufrió disrupciones, sino que acrecentó su mercado en este último periodo. Un almacén o un supermercado que vende alimentos disrumpió relativamente poco su actividad porque por necesidad primaria todo el mundo sigue comprando, con lo cual para ellos el impacto va a ser relativamente bajo, pero para algunos otros va a ser mucho más lento. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han elaborado algunos documentos donde plantean algunas formas gráficas de cómo se recuperaría la economía. Y cuando muchos hablan de la forma V corta, V, en el sentido de que tuvimos una caída precipitada y estamos recuperándonos, la buena noticia es que en algunas áreas nos hemos recuperado bastante. En la mayoría estamos en un tercio de lo que hemos perdido ya se ha recuperado, es decir, estamos todavía 2/3 por debajo de nuestras condiciones normales, pero estamos un tercio por encima de esa brecha que nos ha producido. Es decir, hay indicadores que indican que nos estamos recuperando, pero esto no es más que un promedio.
porque cuando vamos por sectores hay algunos que tienen una forma de L, es decir, una caída precipitada y quedaron achatados abajo sin capacidad de recuperación y van a tener una recuperación muy lenta. Esta simetría en la recuperación va a tener impactos claramente importantes. Ahora, volviendo al punto de cuáles son los desafíos que tenemos en seguridad. El crimen organizado en este momento está viviendo su mejor temporada, particularmente en la modalidad mafiosa, y quiero hacer una pequeña aclaración acá, mafia y crimen organizado no son necesariamente lo mismo, aunque se implican a veces. Todo crimen organizado busca convertirse en una mafia, no todas las mafias implican crimen organizado, pero no son lo mismo. Si quieren después, si hay preguntas sobre esto, puedo aclararlo, pero básicamente el crimen organizado es una empresa ilícita, punto, ahí termina el cuento. Es decir, el objetivo es igual que en cualquier otra empresa, es decir, el lucro, la plusvalía, la ganancia. En cambio, para la mafia el objetivo es el poder. Quien tiene poder siempre genera en su periferia lucro, es decir, siempre permite que alguien gane o que muchos ganen, pero quien tiene lucro no necesariamente tiene el poder. Para ponerlos en términos, digamos, por llamarlo de alguna manera más policiales, es más fácil comprar a jefe de policía que estar matando a los policías para que los policías no se metan con mi negocio. Quien tiene poder puede mantener alineado al jefe de policía o al juez o al legislador o al ministro para que no interfiera en sus negocios y no hay necesidad de andar matando a policías que están husmeando en cuáles son mis negocios turbios. Entonces, dicho esto, el problema que tenemos con el poder es que el poder informal, el poder que ejercen las mafias, no es criminalizable porque es un bien intangible. Yo no puedo criminalizar el poder, puedo criminalizar un delito. Las mafias normalmente en la periferia tienen delitos. Si ustedes ven, los grandes capos mafiosos en la historia han sido apresados cuando han logrado ser apresados solamente por delitos muy vagos, como por ejemplo la evasión fiscal. A Al Capone nunca se le pudo probar ningún homicidio, ni siquiera haber dado orden de matar a alguien. Nadie le ha confesado a las autoridades que él ha dado una orden de este tipo y además nunca lo han probado. Tampoco había necesidad de que él diera orden, porque Al Capone con solamente decir en su entorno tal persona me molesta, quien tenía que entender lo que había que entender, hacía lo que había que hacer y no había ninguna orden explícita al respecto. De manera que esto tiene esto es un poco el escenario que estamos tratando. Aclaro respecto del PowerPoint, no tengo PowerPoint, no lo preparé deliberadamente porque me gustaría que esto fuera más un diálogo que una presentación formal, así que si quieren después les comparto algunos gráficos, pero no quería entrar en este terreno. Pero bueno, sigamos con esto. Cuando el crimen organizado descubre estas dificultades en la pequeña y mediana empresa que está apostando a sobrevivir y a revivir, porque la gente el día de mañana, cuando termine la pandemia, quiere seguir comiendo, quiere seguir trabajando, esta es la empresa que cuando el banco le diga, usted no tiene garantías para repago, con lo cual yo no le presto dinero, van a ir al prestamista. Y el prestamista es esencialmente el crimen organizado y las mafias. ¿Por qué? Porque tienen grandes recursos. Hay muchos que creen, es más, he leído artículos que han afirmado que el narcotráfico, producto de la pandemia, se ha reducido. Pues tengo malas noticias para ustedes. No solamente se ha multiplicado la cantidad del tráfico de drogas, entre otras cosas porque los pasos informales, el contrabando, y el contrabando no necesariamente a través de las cargas formales, sino los pasos informales de las fronteras, son los que tradicionalmente estos grupos controlan. Y en un momento de restricción económica, ese negocio florece, porque cuando usted no puede comprar ciertos productos de manera formal, lo hace a través de los canales informales. Los mercados marginales han crecido exponencialmente en este periodo y esto ha beneficiado al crimen organizado de las mafias. De manera que el tráfico se incrementó. Con un agregado, como existe esta idea de que el narcotráfico producto del cierre de las fronteras se redujo, hay un supuesto que no es cierto, pero es un supuesto psicológico válido, en el sentido de que a menor oferta, porque no se puede traer la droga, sube el precio. Entonces, no solamente trafican más drogas, sino que además ganan más porque subió el precio de la droga en el mercado marginal. No sé si soy claro hasta acá. Entonces, este tipo de oportunidades les ha generado una ganancia extraordinaria, ganancia que necesitan lavar.
¿Cómo la lavan? A través de los negocios formales. ¿Cómo son los negocios formales? Muy simple, en estas condiciones que tenemos ahora se les ha generado la tormenta ideal. Porque en este momento un pequeño comerciante que está quebrado técnicamente y el banco no le ayuda, va a ese prestamista que le presta el dinero y si no lo puede pagar, se queda con el negocio, simplemente. O sea, y es más, hasta puede llegar a dejar a su viejo dueño como testaferro del negocio, pero le va a empezar a lavar el dinero que el hombre necesita. Entonces, muchos de estos comercios que hoy están en crisis financiera van a caer en manos del crimen organizado o están cayendo ya, y en este documental, si ustedes lo ven en Euronews, yo después les puedo mandar el link porque también está en YouTube, lo pueden ver, es un documental que dura más o menos unos 25 minutos que cuenta lo que está sucediendo en este momento en Italia. Lo mismo pasa con el empleado, lo mismo pasa con la persona que no puede pagar el alquiler. ¿A dónde cae? En el crimen organizado, en la mafia que le presta temporalmente algunos recursos. ¿Cómo lo va a repagar? Bueno, lo va a repagar cuando pueda, y si no lo puede repagar, va a trabajar en la economía informal, cuando no directamente en el crimen organizado, para poder repagar aquel endeudamiento en el que se está involucrando en este momento. Entonces, esto es un tema que está creciendo. Lo que estamos viendo hoy, estamos viendo que ha crecido el contrabando, crece la explotación de personas, crece la extorsión, está creciendo el secuestro, los robos, el negocio de la protección, entre comillas, que victimiza sobre todo comerciantes, industriales, agricultores, profesionales, transportistas, migrantes y en muchos casos simples ciudadanos de a pie. Entonces, este es un componente. No voy a entrar mucho en el detalle, pero por ejemplo, en este momento que está muy de moda el delivery, es decir, la entrega domiciliaria de productos comprados, porque hoy no hay posibilidad de movimiento, en muchos lugares hay muchas restricciones y hay muchos adultos mayores que ni siquiera en algunos países mayores de 65 años tienen prohibido circular por la calle, con lo cual alguien le tiene que estar acercando los productos, supuestamente el Estado lo hace, pero hay que anotarse en listas que son interminables, no siempre funciona, uno apela al delivery. ¿Qué es lo que ocurre con el delivery? Esta gente del delivery ha sido cooptado por el crimen organizado. El mismo delivery que trae la pizza también le está entregando droga. Está entregando mascarillas de dudosa procedencia, muchas veces falsificadas, no son originales, a precios de mercado marginal. Venden alcohol en gel. Cuando no se conseguía alcohol en gel, uno lo podía comprar en el mercado marginal a través de esto. Todo esto es crimen organizado, es mafia, y eso está floreciendo de una manera brutal. Si a eso le sumamos que saliendo de la pandemia vamos a tener un gran número de desempleados, producto de esta caída en la actividad económica, de la cual muchos no van a salir, esa gente se va a nutrir y va a nutrir a la vez, en una especie de círculo virtuoso, los mercados marginales, porque es donde se compra más barato, por evasión fiscal, porque son productos subestándar, porque son marcas alternativas, o son productos chafos, como dicen en algunos países, truchos, como decimos en otros, o sencillamente pirateados, falsificados. Ese mercado va a crecer exponencialmente, y eso es básicamente crimen organizado. Lo que quiero destacar acá es que crimen organizado, es decir, economía informal, que tiene que ver con el tercer componente que dije, pero no voy a abundar en esto, lo pueden leer en los artículos. La economía informal que está creciendo con esto tiene una gran debilidad, que es cómo enfuerza, cómo hace cumplir las reglas. Supónganse que yo le vendí a una persona algo, un auto robado, por decirlo de una manera simple, y el hombre no me lo pagó del todo, me debe algo. ¿Cómo hago para asegurar que la persona me pague? O en el caso de que me vendió un auto, yo le pagué, me dijo que era legítimo y nunca me dio la documentación. Yo no puedo ir a la justicia, a la policía, a decir que yo en el mercado informal, en el mercado ilegal, estuve comprando cosas, porque sencillamente es ilegal lo que hice. De manera que, ¿a quién voy a apelar para que ejecute la justicia, implemente la justicia que regula? El crimen organizado. Es el mismo crimen organizado que está empezando a sustituir el Estado en los mercados marginales. ¿Qué quiero decir con esto? Economía informal genera poder informal, porque es el poder informal el que hace cumplir las reglas de la economía informal. Supóngase una persona que traficó un contenedor de productos falsificados que vinieron de China, zapatillas falsificadas de Adidas, para dar un ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que me robaron el contenedor. Yo no puedo ir a la fiscalía o a la policía a decir me robaron un contenedor de productos falsificados. Ahora, yo quiero recuperar eso. ¿A quién voy? Voy al poder informal.
al crimen organizado, a la mafia, decirle, mire, tengo un problema, si usted me lo recupera le doy el 20% de lo que había en ese contenedor, o le pago de cierta manera. No sé si entienden el punto. Entonces, el poder informal se hace más poderoso cuanto más poderosa es la economía informal. Y por otra parte, esos poderes informales facilitan y hacen crecer la economía informal porque es lo que los alimenta. Entonces, hay una vinculación directa entre economía informal y poder informal. Y esto hace que algo que nosotros en la región conocimos como la narcopolítica crezca. Es decir, son estos grupos los que van a impulsar candidaturas de su propia gente para ganar más poder, cada vez más poder, que a su vez haga la vista gorda frente a los mercados informales que nutren. Es una especie de círculo vicioso. Es decir, se genera un juego de suma cero entre la economía informal y el poder informal versus el Estado y la economía formal. Es decir, los terrenos que el Estado pierde, y de hecho hoy está perdiendo, porque por dedicar tantos recursos a la solo pública, está quitando recursos a la justicia, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién sustituye? Porque el poder no admite vacío, donde se produce ese vacío entra el poder informal. Y detrás del poder informal inmediatamente entra la economía informal. O al revés, entró la economía informal y trae aparejado inmediatamente el poder informal. Entonces, este es un problema creciente que se está agravando en nuestra región y no solamente en nuestra región, porque el artículo refería a las situaciones en el mundo y esto ocurre en todo el mundo. Fíjense ustedes, tal es así este reemplazo que hizo que hacen los poderes informales y la economía informal del Estado, que cuando México y Brasil formalmente negaban el problema de coronavirus y decían que esto es algo así como una fiebre más grave, pero ya va a pasar, no tenemos que ocupar de eso, fueron los comandos criminosos, como lo llaman en Brasil, el primer comando capital, el comando Rebelio, Familia Norte y otros grupos de narcotraficantes y grupos de crimen organizado, que han impuesto en sus barrios el cumplimiento de las restricciones y del distanciamiento social. ¿Por qué lo hicieron? Porque son sus territorios. Y ellos hacen una muestra de protección de su gente porque es un mercado. Si se le muere el mercado, se le termina el negocio. Pero además, porque el día de mañana van a ser agradecidos por haber salvado a la gente de esta situación. Es más, en muchos países, inicialmente hasta se ideologizó el coronavirus. Se decía que esto era un problema de ricos. Solamente se enfermaban los que viajaban a Italia o China, pero los pobres en nuestra región no tenían problema, como si la pandemia tuviera una frontera socioeconómica. Obviamente no la tenía ni la podía tener. Sin embargo, son estos grupos, como los talibanes, el Boko Haram, los comandos capital, los comandos de Brasil, los cárteles de México y el ISIS incluso, que han impuesto en esos sectores ciertas restricciones para garantizar la salud de su gente o por lo menos protegerla de alguna manera. Entonces, y a su vez son ellos los que a través de la economía informal han nutrido y han incluso regalado a pérdida, no tienen problema de perder plata porque lo que ganan es siempre mayor que lo que pierden, han distribuido gratuitamente mascarillas, etcétera. Es decir, aquellos carteles, las narcomantas que ustedes recordarán, colgaban los mexicanos anunciando que van a matar a tal, que no se metan con ellos porque quien entra en su territorio va a ser muerto. Bueno, pues colgaban narcomantas ordenando a la gente que se cuide. Y el que no se cuidaba iba a padecer las consecuencias. Curiosamente, la gente respeta más porque sabe que con el crimen organizado no se juega, hay que cumplir las órdenes que esto dan mucho más que la que da el Estado. En otro orden de cosas, y en este mismo tema, podemos mencionar la experiencia de Italia. En Italia, el impuesto revolucionario, entre comillas, es decir, la extorsión que le paga el ciudadano, el comerciante, el industrial, incluso las escuelas, a las mafias italianas, para que les dejen operar normalmente, lo llaman pizzo, tiene un nombre, pizzo, así como pizza, pero con no al final, pizzo. Bueno, pues bueno, el Estado en los años 90 en Italia hizo una investigación de cómo era la proporción de la gente que pagaba el pizzo y se encontraron con una sorpresa. Solamente el 12% de la economía no contribuía con el pizzo a las mafias, mientras la evasión fiscal llegaba al 40%. Es decir, la gente le pagaba más tributo a las mafias que al Estado. Ahora, imagínense en un contexto en el que el Estado además no presta los servicios porque tiene cada vez menos recursos. La caída de la actividad económica va a generar menos impuestos y al haber menos impuestos hay menos recursos para prestar servicios públicos.
¿quiénes son los que ofrecen esos servicios públicos? Bueno, pues bien, en este momento los sueldos en muchos municipios de México los pagan los cárteles. Los sueldos de los maestros en Italia lo pagan las mafias porque el Estado no los está pagando. Tiene problemas. Entonces, esto es lo que está pasando. Si seguimos avanzando en este tema, en cuanto a la ciberdelincuencia, ese es otro tema que está creciendo exponencialmente. Primero porque es una nueva dimensión en el que el crimen está operando, en todo sentido. Y en segundo lugar, porque es aquel lugar donde la economía se ha trasladado. Hoy tenemos mucha economía a través de Internet. Gente que hace un mes no sabía usar el correo electrónico, hoy está haciendo compras por Internet. Se pide la comida, el almuerzo, lo encarga por Internet. Hace un mes no sabían usar correo electrónico algunos. Hoy, o hace 3 meses, hoy esto cambió radicalmente. El comercio electrónico se ha quintuplicado en el mundo. Ahora, el comercio electrónico ilegal e informal se ha multiplicado por 20. Este es un terreno, además, muy gris, porque como cruza fronteras es mucho más difícil de controlarlo. En ese espacio cibernético tenemos todo tipo de problemas, incluyendo, por ejemplo, han crecido en 270% el acoso sexual contra menores a través de las redes. Hay muchos menores y muchos predadores que están con tiempo ocioso en sus casas, no tienen nada que hacer y se dedican a este tipo de actividades. Si lo quieren complicar más, la radicalización a través de Internet han crecido exponencialmente. Y la radicalización hoy, paradójicamente, no se da tanto por la ola verde, como lo llamaríamos, el Islam, sino se está dando por grupos de ultraderecha, supremacismos blancos y cosas por el estilo que están creciendo de una manera exponencial. Y esto va de la mano con otro de los temas que tiene que ver con lo nuestro, que son los populismos que están creciendo. Vamos a venir a este tema en unos minutos, vamos a ver cómo está impactando el populismo, porque hay un populismo nacionalista que está creciendo en todo el mundo. En parte ya venía expresado anteriormente, pero la pandemia les da una justificación ideal. Cerremos las fronteras, protejamos a los nuestros, la culpa la tienen todos los que están afuera, la culpa la tienen los chinos, los hindúes, en fin, todo aquel que es extranjero es culpable de todos los males, y esto genera un buen ambiente para que estos extremismos supremacistas blancos en algunos lados, xenofobia de todo tipo, esté creciendo, porque en este momento hay que buscar culpables y buscar como culpable a otro distinto es un ambiente ideal. Ya lo hemos visto en el pasado, no hay nada nuevo acá. El fraude en el comercio electrónico está en perfecto auge. Hoy hay sustitución de productos, es decir, ustedes compran un producto, pero le mandan un producto de menor calidad. O sustitución de comerciante, es decir, ustedes le compran a alguien que cree que es un comerciante X de eBay y después nunca reciben el producto porque en realidad le pagaron algo a alguien que dijo ser eBay pero no lo es. También hay sustitución de clientes. Hay gente que compra, yo como comerciante le mando y en realidad estoy mandando a un domicilio que no existe, o un domicilio porque lo que hicieron fue sustituir al comprador. Es decir, alguien robó mis datos y con mis datos hizo una compra que cuando llegó a mi casa la robó o sencillamente la hizo reenviar a otra dirección donde él se la quedó. Encontrar eso es prácticamente imposible. También tenemos muchos problemas en las remesas. Las remesas están cayendo notablemente porque la remesa proviene del sector que más fue afectado por el coronavirus. La remesa normalmente tiene que ver con gente que está trabajando en los países más desarrollados en condiciones, en aquellos rubros que, como veremos más adelante, son aquellos rubros que precisamente no van a padecer en la recuperación del B, sino van a estar en la plana L. Es decir, porque trabajan en servicios que no son sustituibles electrónicamente, tienen que trabajar en casa. Por ejemplo, un tipo que limpiaba restaurantes. Hoy el restaurante está cerrado, no necesitan tanta limpieza. Donde había 5 personas limpiando un restaurante, ahora hay 1, porque hoy solamente venden para que se lo lleven a domicilio. Con lo cual no necesitan a 4 de los 5 empleados que tenían, hay 4 que se quedaron sin empleo. Esos 4 no pueden mandar las remesas a sus familiares y en muchos casos son inmigrantes. Eso genera una oportunidad enorme para que se genere
formas de ensuciar activos o incluso lavar dinero a través de estos mecanismos. Porque si ustedes van al banco hoy, porque tiene otro correlato, al reducirse el volumen de las remesas, el costo para un banco de hacer esas remesas se incrementa porque tiene que distribuir el mismo costo en menor volumen de negocio, con lo cual sube la comisión que cobra. Ahora, ¿a quién le sube? La paga el cliente. Entonces el cliente busca alternativas y se va a mecanismos de remesa informal, como por ejemplo el Hawala. Para darles un ejemplo cómo funciona un sistema como el Hawala. Esto se ha descubierto en Alemania en los años, después de los atentados del 11 de septiembre, ya había indicios de que esto funcionaba, pero nadie le daba importancia. Yo voy a una oficina, un departamento que me recomendó alguien ir, que supuestamente es una financiera, una empresa financiera, y digo, yo le quiero desde Alemania, Frankfurt, le quiero enviar a mi primo que vive en una aldea de Arabia Saudita $100 o 100 euros. Fantástico, lo puede mandar. ¿Cuánto me cuesta? 50 centavos de euro. Nadie le cobra ese dinero. Nadie cobra eso, ningún banco le cobra eso. Entonces, ¿y cómo funciona el sistema? Bueno, usted me da los 100 euros, yo le doy una clave, usted lo llama o le manda un mensajito a su primo que vive en aquella aldea, y en el mismo momento en que usted le manda la clave, él puede ir a tal oficina y le dan una alternativa y retira el dinero dándole la clave. Y eso funciona, se lo entregan inmediatamente. El tipo no tiene que salir de la oficina al momento en que su pariente, su primo, que está en aquella aldea de Arabia Saudita, está cobrando el dinero. ¿Qué es lo que están haciendo? Muy simple. Ese dinero nunca cruza la frontera porque esos son los recursos que grupos de crimen organizado necesitan para lavar. Porque ese dinero inmediatamente se reinvierte, ya se justificó en Frankfurt, porque hay un número de documento de una persona que hizo esa transferencia de los $100. Yo puedo justificar de dónde lo saqué. Ahora, ustedes imaginen, yo tengo de a $100 40.000 personas que me transfieren mensualmente $100. Ahora, lo que la persona a veces no sabe es que a su nombre se hacen no una transferencia, empiezan a hacerse 4 o 5, porque esta oficinita en Frankfurt empieza a generar supuestas transferencias que nunca existieron, pero donde mandó 100, dice él mandó 4 veces de 100, y yo justifico como tengo $400, por 50.000 en un mes, ¿cuánto puedo lavar? La cantidad de oficinas de este tipo que hay es brutal, es interminable. Y como estos son de un lado y del otro mafias, y acá es donde hay nexos entre el crimen organizado y terrorismo, estos sistemas funcionan extraordinariamente. Ahora, en estas condiciones de crisis, donde si yo voy a una empresa como Wells Fargo y le pido, hágame una transferencia y ahora me cobran una comisión que es de $30, sobre una transferencia de 100 yo tengo que pagar $30 más la comisión del 2% de lo que estoy transfiriendo, me voy al Hawala y me sale 50 centavos y lo cobro en el momento, no hay que esperar 3 días, ni entra por sistema formal, legal, ni el banco me va a dar el dinero a cambio oficial, que en algunos países hay diferencia entre el cambio oficial y el cambio negro, etcétera, etcétera. Entonces, esto florece también. Tenemos un problema creciente que es el fraude en documentación, documento de identidad, títulos académicos, habilitaciones profesionales, escrituras, títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos hoy un creciente movimiento, cuanto más gente usa Internet, más difícil es hacer el patrullaje cibernético para las autoridades. En este momento hay una explosión del uso del Internet. Ahora, el espionaje que hay a través del Internet de las cosas, es decir, a través de el refrigerador inteligente que tengo en mi casa, el auto inteligente, los GPS, los dispositivos telefónicos y demás, que nos pueden espiar, hoy, a este volumen de actividad y a la incapacidad de las autoridades de todos los países sumados de hacer un monitoreo adecuado para evitar que esto ocurra, hoy el espionaje a través del Internet de las cosas es brutal. Espionaje que genera mucha información, buena y mala. Buena en el sentido de que puede ser información utilizada comercialmente. Yo veo los gustos de los consumidores para producir productos que ellos consuman. Es más, puedo orientar publicidad sabiendo quién ve qué cosa y en qué tengo interés. Digamos, yo entro a una página de internet y digo, a ver, me gustaría ver qué tal está París en esta época del año. Y a los 2 minutos me empiezan a bombardear con publicidades de París. O sea, lo que están haciendo es eso. Eso sería el uso bueno, pero también hay uso malo. Porque cuando empiezan a escuchar mi teléfono
o empiezan a infiltrarse en mis comunicaciones y sacar mis fotos para después extorsionarme, estamos en un terreno bastante más complicado. Pornografía infantil, acoso sexual cibernético, el grooming de adultos mayores que le hacen el cuento para sacar el dinero diciendo que tiene un hijo herido o lo que fuera. Esto está explotando por todos lados. Se suma el tema de juego clandestino. Tenemos un problema creciente de alcoholismo, adicciones y ludopatías en este momento. Crece exponencialmente el juego de azar por internet, que se opera básicamente en paraísos fiscales y a veces ni siquiera en eso. Tenemos ciberataques a empresas del sector privado, ciberataques a infraestructura crítica. En el último año tenemos más de 120 ataques cibernéticos a municipios del sur de Estados Unidos. Estoy tomando solamente 4 estados. 120 ataques cibernéticos. En promedio, esos municipios han pagado $500.000 para recuperar el acceso a su sistema informático porque no podían ni siquiera cobrar impuestos por tener atacados sus sistemas cibernéticos. Ya ni hablemos de la difusión de mensajes de odio, enaltecimiento del terrorismo, apología del delito, etcétera, etcétera. Difusión de información en contenidos. Esto ya no es un ciberdelito, sencillamente le enseña a la gente cómo armar una bomba. O le comparto como un mapa, un plano, el software para en mi impresora 3D imprimirme una ametralladora. Eso ya existe, lo pueden buscar en internet, está disponible. Y ya no hablar de cuando estamos hablando de la red profunda o de la red negra, de la Deep Web, de Dark Web, que ya ahí la cosa es totalmente distinta. Quiero aclarar acá que cuando hablamos de negocios informales, mercado informal, no solamente me refiero al mercado negro, también me refiero al mercado gris. La diferencia entre mercado negro y mercado gris es, el mercado negro comercializa productos ilícitos. El mercado gris comercializa productos lícitos de manera ilícita. Es decir, lo que es ilícito es la manera de la comercialización. No está prohibido ese producto en sí. Por ejemplo, y tenemos zonas intermedias. Voy a dar un ejemplo. La zona intermedia sería la venta de armas. Las armas se pueden vender, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Ahora, cuando se le vende a una persona que no reúne esos requisitos, ya estamos más cerca del negro que del gris. Ya no es solamente una venta de armas. ¿Quieren otros delitos más divertidos? Prolifera en este momento el alquiler de armas. Hoy los criminales no tienen que conseguir un arma, no tienen que robarla, la pueden alquilar. Y la pueden alquilar en varios escenarios posibles. Uno de los mecanismos de alquiler de armas. Voy y le pago al que me alquila un arma, le alquilo una pistola, por 6 horas le pago $50 y me la llevo. Y hay distintos precios según el tipo de arma que estoy alquilando. Yo puedo alquilar un arma con sangre y un arma limpia. ¿Qué quiere decir un arma con sangre? Un arma que ya estuvo involucrada en otro delito. Y si a mí me agarran con esa arma y es peritada, me pueden endosar un delito anterior en el que estuvo involucrada esa arma. Ahora, un arma limpia no tiene antecedentes supuestamente, y eso varía precio. Un arma limpia vale $120, un arma con sangre vale 50 por 4 horas o 6 horas, según los países. Ahora, también puedo alquilar ametralladoras. Hoy se comercializan secuestrados. Hay una banda que secuestra a una persona, pero no tiene tiempo de cobrar el rescate. Entonces se lo vende a otra banda que se especializa solamente en cobrar rescate, y esa lo va a tener encerrado, y si a mí me agarran, no van a tener la prueba porque el secuestrado yo no lo tengo más. No saben ni dónde está. Y viceversa, se agarran a la banda que tiene al tipo preso, no sabe quién lo secuestró, se queda con el delito truncado. Esto está floreciendo en este momento de una manera, yo diría, brutal, salvaje, muy fuerte. Está floreciendo el robo de automóviles. Hay mucha gente que durante la cuarentena no sale nunca, y se va a encontrar con la sorpresa que cuando salga va a encontrar que su auto lo robaron hace 20 días. Recuperar un auto en las primeras 2 horas, usted tiene probabilidad estadística de recuperarlo en un 95% si usted lo denunció dentro de las primeras 2 horas que se lo robaron. Después de las 24 horas, esa probabilidad baja al 20%. Después de la semana, esa probabilidad baja al 3%. O sea, recuperar auto robado hace 20 días casi nula. Ahora, esto tiene que ver con la crisis económica, que es a la vez un incentivo al robo de autos, porque como tengo crisis económica, si a mí me falta algo, un repuesto, una rotura, yo no voy al mercado formal a comprar el repuesto porque me sale más caro. Lo puedo comprar en un mercado informal donde me venden autopartes robadas, es decir, desarmaron un auto, sacaron partes y me la venden a mucho menos precio. Ahora, como el precio es menor, para tener la misma ganancia roban más.
Es decir, se equilibra el mercado, precio y demanda, oferta y demanda, a través de un incremento brutal de este tipo de actividades. Robo de mercadería que está en tránsito, camiones, etcétera, etcétera. Ya no hablemos de software, música y películas pirateadas, que eso está por el cielo. Hace un mes, en Europa cerraron una empresa de cable informal, ilegal, que tenía más de 2 millones de clientes en 4 países. Y ellos pirateaban todas las señales, no le pagaban a nadie, sencillamente pirateaban señales y las retransmitían. Ustedes podían ver a través de ellos cualquier canal, HBO, lo que quisieran. Y le pagaban a esta empresa mucho menos de lo que le cobraba una empresa formal. Bueno, pues recién hace un mes lograron desarticular una empresa que hace 4 años que estaba operando, imagínense, con 2 millones de clientes, los recursos que esto le generó. Obviamente pasaportes y documentos de viaje que han sido robados y falsificados. En este momento que hay retracción económica, va a ser más difícil cada vez probar que, es decir, más fácil robar documentos de viaje o emitir un pasaporte a nombre de una persona sabiendo que la gente cada vez viaja menos. Entonces eso aparece como otro dato. En cuanto a nuestra seguridad individual, para agotar esto de los 100 delitos famosos, el robo de vehículos, por supuesto, el tema de que en muchos países han abierto las puertas de las cárceles para sacar a la gente, porque sabemos que el contagio en las prisiones son altísimas, pero las salidas anticipadas han generado una reincidencia en la actividad criminal de gente que además sacamos a la calle a agentes, decimos, liberamos, apenados, le dimos salida anticipada o libertad provisional en el medio de una crisis económica donde la gente que tenía trabajo lo está perdiendo. Imagínense una persona que sale de la cárcel, cuánto le puede costar conseguir un trabajo en condiciones normales, imagínense en el medio de una crisis económica. Imposible. Ahora, ¿de qué vive esta gente? Bueno, ya sabemos la reincidencia que en nuestra región es del 72%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 72% de las personas que salen de las prisiones regresan a prisión dentro de los 4 años, es decir, cometen un nuevo delito a los 4 años de haber salido. Bueno, en este momento probablemente estemos en el orden del 90% de la reincidencia, es altísima. Extorsiones y estafas están creciendo, usurpación y saqueo de viviendas, comercios y fábricas están a la orden del día. Tenemos un aumento de tenencia informal de armas, se han multiplicado las ventas de armas formales e informales porque la gente, temiendo la inseguridad que se viene, está acumulando armas porque temen que se impongan prohibiciones. Yo sé que en Panamá hay restricciones al respecto, pero en el mercado informal, como en cualquier otro país, probablemente esto se esté multiplicando. Se crecen los casos de justicia por mano propia. Como no hay suficiente respuesta estatal y se ve que va a ser menor, pues bueno, hago justicia por mano propia. Y eso genera, en el sentido contrario, una reacción aún más complicada todavía, que es la siguiente. Como la respuesta estatal va a ser básicamente de lo que llamamos populismo penal, es decir, vamos a endurecer las penas y vamos a dejar a la policía que haga las cosas de manera más dura, eso va a tener un efecto directo sobre la violencia institucional y sobre lo que llamamos muchos países gatillo fácil o letalidad policial, es decir, va a haber más incidentes de violación de derechos humanos, abusos de poder, etcétera, etcétera, ni hablar de si el policía es corrupto, ya la cosa, ustedes imaginan para dónde está yendo. Entonces, el otro elemento que tenemos es, dada la crisis económica, muchas familias no van a poder costear la educación de sus hijos, o incluso van a necesitar que sus hijos se sumen al mercado laboral, aunque sea informal, para generar recursos para la familia. Es decir, la repitencia y el abandono escolar se va a multiplicar. La repitencia está dada además por otro factor. En este momento que estamos haciendo educación a distancia, educación por internet, el problema es que como también el padre está trabajando por internet o la madre está trabajando por internet, los sectores más postergados, los más pobres, comparten computadora, con lo cual el niño no tiene acceso a la computadora. Mire, en la Argentina hemos hecho un estudio en 4 municipios pobres del conurbano bonaerense, es decir, de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Nos dio un resultado bastante curioso en materia de esta educación por internet. Hemos descubierto que el 40% de los niños nunca, de los alumnos nunca, en estos 4 meses de restricción, digamos de confinamiento, nunca han entrado a sus clases. Es decir, se supone que están aprendiendo a distancia, no han ingresado a las clases que se le pide que ingresen. Y hay otro 30%
que entró 1 o 2 veces, no más de 2 veces en total. Es decir, en 4 meses tengo el 70% de las personas que hicieron solamente 2 lecciones o menos. O sea que solamente tengo un 30% que entró 3 o más meses a este estudio. Imagínense lo que va a ser en calidad educativa este tema. El otro elemento que tenemos ya indirecto, está creciendo el alcoholismo, las ludopatías que ya las mencioné, en muchos casos esto está vinculado con un problema más serio que es el suicidio. Las familias monoparentales se están multiplicando el divorcio se cuadruplicó en la mayoría de los países del mundo, la violencia intrafamiliar está creciendo, etcétera, etcétera. Entonces, este es un escenario que está creciendo y ahí va a haber más problemas. Tenemos discriminación, racismo y xenofobia que está floreciendo en este momento, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que hasta aquí son todas como malas noticias. Bueno, yo diría que no son tan malas. Y ahora vamos a ir un poco a cómo estamos saliendo de esta pandemia y qué es lo que se va a hacer. En primer lugar, tenemos una situación, una pandemia que nos ha puesto frente a un desafío sin precedentes en la historia. Una pandemia no prevista, una pandemia inesperada, que conllevó una crisis económico-financiera también sin precedentes y que por primera vez colapsó la supremacía de las finanzas por sobre la economía real. Porque hasta ahora la crisis que tuvimos en el 2008 fue una crisis financiera pero no económica. El mecanismo en la economía seguía funcionando. La crisis se produjo en las finanzas. Ahora, el problema es que las finanzas arrastraban a la economía. Hoy queda claro que lo que prima no son las finanzas. Hoy todos los países están emitiendo moneda y ni el Fondo Monetario ni el Banco Mundial cuestionan este tema porque saben que se necesita liquidez, la gente tiene que seguir viviendo de algo. En muchos países se reparten subsidios a troche y moche. ¿Por qué? Porque lo que tengo que tener viva es la economía y las finanzas se relegaron a la posición que le corresponde. Es un elemento accesorio de la economía y no al revés. El problema es que de los años 70 en adelante, las finanzas empezaron a regir la economía y arrastraban problemas que se producían en las finanzas, mataban la economía y no al revés. Hoy eso se está invirtiendo y esa es la buena noticia. En segundo lugar, en materia de seguridad, estrictamente, y después vamos a pasar a todo el resto, tiene que ver con lo siguiente. Hoy empezamos a tomar conciencia de que la seguridad es una responsabilidad individual. Yo ya me canso de mencionar este ejemplo, pero lo voy a repetir hoy de nuevo, que es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de la educación que le compete a nuestros hijos, todos tenemos en claro el rol que nos toca en esa materia. Y la maestra es solamente un accesorio, es la que orienta. Pero si yo no me ocupo de que mis hijos tengan el tiempo, los recursos para estudiar y hagan mi parte, sé que la educación no va a funcionar. Lo mismo ocurre cuando voy al médico. Yo voy al médico y el médico me receta un medicamento. Y me dice además, tiene que comer sano, quiero que no deje las frituras, quiero que haga algún tipo de ejercicio, por lo menos 3 veces por semana, y deje de fumar. Si yo voy al mes y el médico me pregunta, ¿qué tal? Y digo, mire, no tengo ninguna mejoría. ¿Por qué? ¿Tomó el remedio? Sí. Ok, bien. ¿Hizo ejercicio? No. ¿Dejó de comer fritura? No. ¿Hizo la dieta que le pedí? No. ¿Hizo ejercicio? No. Bueno, es obvio que la culpa es mía y yo comparto la responsabilidad con el profesional. Es más, yo sé que la mayor responsabilidad es mía, no del profesional. Ahora, con la seguridad yo delego todo en el Estado. Es el profesional el que me tiene que proveer la seguridad. Esto es falso, nunca fue así. Pero con el tiempo fuimos delegando todo esto y dejando que ellos trabajen solos. Y obviamente no lo pueden hacer. Hoy estamos conscientes que tenemos que hacer algo al respecto. Y hoy están cambiando esos patrones. Tenemos que trabajar en esta materia y hoy lo tenemos más claro que nunca. La ventaja de todo esto es que también el Estado lo está empezando a tener claro. Como ahora va a tener que priorizar otros gastos, va a tener que apelar a la comunidad para que la comunidad se haga responsable y cargo de la parte de la seguridad que le compete. Y esto es una virtud, es una gran ventaja porque esto va a cambiar la dinámica. Bien, hasta aquí lo que tiene que ver estrictamente con seguridad. Ahora vayamos al otro tema que es cómo salimos de acá. Perdón, tengo que cambiar de apuntes. Bien, esperen que no es este el archivo. ¿Dónde lo metí? Acá está. Ok. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, muy buenas.
Buenas. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, de Panamá. Agradecido por la excelente exposición. Yo estoy retomando lo que nos está compartiendo. Me parece que hasta este momento el Estado debe pensar una política de transformación social, toda vez que se habla de que tenemos que reinventarnos, y que esa política de transformación social lleva consigo un mejoramiento de hábitos de consumo y una supervisión de actividades dentro del hogar. Yo creo que esto es un tema que de hace mucho tiempo la sociedad debía tomarlo como prioridad, pero ahora se ha acentuado con este tiempo de pandemia, por lo que yo creo que el mismo Estado tiene que preocuparse por una política de transformación social, porque precisamente ya teníamos delincuencia, lo que pasa es que se ha agravado con esta situación, teníamos problemas de corrupción en demasía, en fin, problemas también de delitos cibernéticos, pero ahora la pandemia lo que ha hecho es acentuar estos delitos y dar la oportunidad. A mí me parece que esperar a que haya una solución de salud realmente es imprecisa, todos lo anhelamos, a veces pensamos que una vez que tengamos la vacuna esto se va a solucionar, pero la verdad que el crimen organizado y la delincuencia, y eso ha sido un resultado de estudio, precisamente obedece a una supervisión del hogar donde precisamente ahora estamos trabajando, estamos siendo educados y estamos haciendo vida social. Yo creo que esta es una oportunidad excepcional para que, como le digo, pienso que el Estado debe desarrollar una política de transformación social, precisamente mejorar nuestros hábitos de consumo, donde se pueda entender que hay prioridades que nos van a ayudar a nosotros a no desarrollar ciertas actividades desde el Internet y también el comercio, sea interno o sea internacional. Yo pienso que debemos ir por esa vía. Sí, totalmente. Y como usted dice, mire, los chinos tienen el símbolo, es un símbolo complejo que representa la palabra o el concepto crisis. En China es una combinación de dos conceptos, el concepto de problema y el concepto de oportunidad. Y este concepto de la oportunidad son precisamente lo que el crimen organizado más rápido descubrió con este problema que estamos teniendo. Ahora, la verdad es que la oportunidad nos está viniendo casi impuesta, no tenemos alternativa. Tenemos una situación que claramente es nueva, es distinta, y como ustedes verán en lo que voy a plantear ahora, nos va a llevar, nos fuerza a hacernos cargo de la oportunidad que se nos está brindando, y vamos a tener que hacer algo al respecto. Miren, rápida, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, y si no, sigo y después vemos al final. Tenemos una pregunta en el chat. Adelante. De Lorena de la Cruz, y dice lo siguiente: bajo su experiencia, ¿es un buen camino en esta etapa de crisis que comercios o nosotros como profesionales utilicemos carteras de cobro digitales para cobrar servicios, tomando en cuenta que cobran comisiones, que no todo cliente está en capacidad de pagar o interesado en hacerlo? ¿Es esto más seguro que una transferencia bancaria? Bueno, justamente ese es uno de los temas que va a tener que encarar el Estado. Una de las cosas de las que vamos a tocar ahora es la necesidad que tiene el Estado de generar y acompañar al sector privado en estas nuevas modalidades que están apareciendo ahora, hay que regularlas. Y entre esa regulación aparece esto, porque si lo que tenemos que promover para facilitar la recuperación económica, no digo el retorno porque ya no vamos a retornar a ningún lado, no hay para dónde retornar, sino que la recuperación económica está estrechamente vinculada a las nuevas formas de hacer economía. Y las nuevas formas de hacer economía van a requerir una nueva regulación para que no hayan abusos de este tipo. Definitivamente los sistemas de transferencias de recursos van a tener que simplificarse y hacerse de una manera amigable y salir de los abusos. Entre otras cosas, esto no va a ser muy difícil porque el volumen del negocio que tiene este sector va a ser tan grande que justifique también y obliga a que el Estado de alguna manera regule y le diga, ¿saben qué? Van a tener que bajar los ingresos porque ustedes no pueden estar sacándole a la gente lo que le están sacando. O sea, yo les recuerdo, hace un tiempo, ustedes si cobraban con tarjeta de crédito, aquel que es comerciante y tenía un comercio lo conoce muy bien, hasta hace 20 años, le cobraban entre el 8 y el 10% por una compra con tarjeta de crédito. Hoy nadie cobra más del 1 o el 2%. O sea, el volumen creció tanto que justificó que se baje esto. Ahora, en algunos países
el sistema financiero se resistía a hacer esos cambios y esa reducción de costos, pues el Estado los obligó a hacerlo. ¿Por qué en algunos países se cobra un porcentaje, en otros? Miren, para darles un ejemplo de otro ámbito. Yo compro ciertos productos en Internet. Soy coleccionista, tengo una colección de algunas cosas que yo las puedo comprar en China, y llegada de China a Estados Unidos, a mí me cuesta entre nada, porque a veces no me lo cobran, está incluido, y a veces me dicen, me pasan un precio entre 8 y 15 dólares por un producto que si yo lo compro en Argentina, que es más cerca que China para Washington, me cobran 60 dólares el mismo producto. Ahora, ¿cómo puede ser que tenga esa asimetría? Bueno, hay un punto que los estados van a tener que involucrarse para facilitar este tipo de comercio y ponerle topes a este tipo de cosas para que los abusos no estén obstaculizando la recuperación económica. Esto va a ser necesario, claramente. Y eso tiene que ver con la accesibilidad. Porque yo le digo, si a mí me cobran, yo tengo ciertos accesos, pero si estamos hablando de una persona de escasos recursos que tiene que comprar un producto y pagar el correo entre 4 y 40 veces más de lo que cobra de otro país, esto está generando una dificultad y además está estigmatizando y está generándole daño al sector más vulnerable. Esto definitivamente se va a tener que regular, está claro. Sí, yo creo que es un mecanismo, contestando la pregunta correctamente, sí, creo que es válido, creo que el Estado tiene que regularlo y simplificarlo para que sea amigable y que todos lo puedan usar, porque los abusos deben ser controlados en esta materia. Profesor, Bien. tenemos un Sí, par de preguntas cortas. sí. ¿Cree usted que el tema de los estudiantes que no participan de sus clases es culpa del Estado o del entorno familiar o de la sociedad con cual convive? Mire, yo no creo que hay una combinación de cosas. Primero, el chico no tiene hábitos de utilizarlo. Por otra parte, hay un tema de pereza que no lo logra sobrepasar. Y yo diría, sería difícil culpar al Estado por una situación, digamos, de pobreza objetiva. De una manera indirecta uno podría acusarlos, pero el punto es este. La realidad es que tenemos un problema muy serio porque tenemos una asimetría al acceso a una infraestructura crítica como lo es la informática. Hoy la informática es tan vital como el agua, sobre todo para la vida económica. Entonces, si hay mucha gente que no tiene acceso porque no tiene banda ancha, porque no tiene acceso a internet, o porque en toda una familia donde hay padre, madre y 5 hermanos, sabemos que en los sectores vulnerables la cantidad de hijos que tienen son mayor que nosotros, obviamente en una familia donde hay una sola computadora y 5 menores y un padre que necesita trabajar, sobre todo si trabaja remotamente, es imposible que esa computadora funcione para todo el mundo. Entonces, ahora, ¿el Estado puede hacer lo que hizo en Uruguay, regalar las computadoras? Sí, lo podría hacer. Pero ¿con qué recursos lo hacen en medio de este contexto? Acá tenemos problemas. Y en el caso de Uruguay, además tuvimos problemas. Lo tuvimos también en la Argentina. Repartimos computadoras que eran baratas, resultaron ser de mala calidad, no funcionaban, y muchos que tenían en un momento de dificultad económica terminaban vendiendo la computadora para tener algún tipo de ingreso. Con lo cual se quedaban sin la única computadora que tenía toda la familia porque era la que le dio la escuela. Entonces, ahí hay una combinación de situaciones que se plantea. Pero, por ejemplo, vamos a ejemplos positivos. La India empezó su gran despegue económico precisamente con la incorporación de Internet. Ustedes iban a cualquier pueblito de la India, perdido en el interior de la India, va a un mercado a comprar arroz y le pregunta el precio, la mujer que está vendiendo, sentada en la calle, porque ni siquiera tiene un banco, va a la computadora que la comparten entre todos y averigua cuál es el valor del arroz en ese momento en los mercados internacionales para decirle a usted a qué precio lo va a vender. Pero ella tiene acceso a esto. Si nosotros no facilitamos la accesibilidad, tenemos dificultades. Y en eso sí hay responsabilidad del Estado. Ahora, nuevamente estamos en los roles que va a tener el Estado, sobre esto vamos a hablar al final, que tiene que facilitar precisamente estas cosas. También hay roles para el sector privado, o sea, vamos a ver un poquitito a dónde vamos con todo esto. ¿Qué otra pregunta había por ahí, me dijo? Tenemos una pregunta de Jorge Alguindegui. ¿Cuál sería, según su criterio, la forma en la que la sociedad civil pueda participar para mejorar la seguridad? La sociedad civil va a tener un rol importantísimo y no solamente en la seguridad. Ustedes en Panamá, en este momento el subdirector de operaciones, el comisionado Barroso,
fue titular de la primera UPC que se hizo en Samaria, así que ustedes lo conocen muy bien. El modelo de policía comunitaria está en marcha, lamentablemente el proyecto quedó parado por el coronavirus, toda la policía ahora está metida en otro tema, en los temas de prevención de coronavirus, pero la policía comunitaria precisamente trabaja mucho con la sociedad civil y la comunidad, va a tener un rol absolutamente clave. Para decirlo brevemente, no quiero extenderme de esto porque no es el tema del día, pero básicamente, cuando hablamos de policía comunitaria, hablamos de una policía que resuelve problemas. No es que reaccione a incidentes, sino identifica aquellos problemas que pueden convertirse en incidentes. No se entiende. Y en segundo lugar, lo hace con la comunidad, no para la comunidad. Es decir, se junta con la comunidad, discute cuáles son los problemas y discuten junto con la policía qué hay que hacer para resolverlo. Y cuando se discute qué es lo que hay que hacer, es la misma comunidad que hace buena parte de esos trabajos. Por ejemplo, en el caso de Samaria, hace 6 años teníamos problemas de luminarias. El 75% de las luminarias no funcionaban. Por varios motivos. Porque la empresa que hacía el reemplazo de las lámparas no entraba a esos barrios, el barrio era muy peligroso. Y por lo tanto no ingresaba. Ese tema se resolvió. Se planteó la comunidad planteó, ¿cómo hacemos para recuperar las luces? La policía dice, hablemos con la autoridad. La autoridad dijo, nosotros no podemos mandar gente. Bueno, ¿cómo se resuelve? Muy fácil. Primero, se habla con la comunidad y le dice, ¿sabe por qué no cambian lámparas? Porque sienten inseguros. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando viene el técnico a reemplazar la lámpara, llama a la estación de policía de Samaria y hay un policía que lo acompaña. Ya no lo tiene que acompañar más porque la comunidad lo acepta como cotidiano. En este momento, las lámparas que se queman, hay menos del 1% de las lámparas que no funcionan en la vía pública de Samaria y Chorrillo. Estamos hablando de zonas calentitas, ¿no? Y sin embargo, el reemplazo de las lámparas quemadas tarda menos de 24 horas, porque la gente ya sabe cómo hacer el procedimiento. Con sus teléfonos celulares le saca con la foto al poste donde está la luz que se quemó, la transmite por WhatsApp a la policía inmediatamente se comunica con la autoridad viene y recambia la lámpara. Miren qué fácil que es el tema. Pero si eso no se hablaba con la comunidad no iba a funcionar, porque el que sabe que la lámpara funciona y el que no funciona es más la comunidad que el policía, obviamente. La comunidad está todo el día ahí. El policía pasa cuando pasa y tiene otras tareas que hacer. Pero esto se fue resolviendo. Ahora, cuando ustedes recuperan la iluminación en los espacios públicos, la oportunidad del delito cae notablemente. Esto es solo para dar un ejemplo. Pero la comunidad va a tener roles importantísimos, sí, sin lugar a dudas. ¿Hay más o seguimos? Seguimos, profesor. Bien. ¿Qué es lo que pasó con la crisis? Rápidamente, nosotros hemos padecido a través de la crisis 3 fases muy claras. Una de las fases que llamaríamos de pérdida de control. Surgió el virus, sorprendió a todos y no sabíamos qué hacer. Algunos respondieron muy rápido, otros tardaron un poco más. Algunos incluso negaron la reacción. Tenemos casos como Taiwán, que reaccionó inmediatamente de una manera muy dura. Tenemos otros casos como Brasil, por ejemplo, que se negó el tema, o Andrés Manuel López Obrador en México, que decía, esto no es un problema, y él mismo se paseaba por todos los lugares sin barbijo, con las consecuencias que eso tuvo. Después tuvimos una segunda fase, llamaríamos la fase del martillo. Hemos dado una respuesta muy dura, muy rápida, para controlar el crecimiento del virus a través de medidas como el confinamiento, distanciamiento social, cierre de fronteras, cierre de comercios, durísima. Ustedes lo conocen, estamos en esa fase. Y después tenemos una tercera fase, la reapertura. La reapertura algunos llaman la fase del baile. ¿Baile en qué sentido? Y que estaremos dando pasito para adelante y pasito para atrás, porque depende cómo funcione, en algún lugar estaremos avanzando, desconfinando más, en otros volveremos para atrás, iremos viendo cómo es el tema. No tenemos antecedentes en esto, en esta última fase en ningún lado del mundo. Entonces, lo que funciona en un lugar no funciona en otro. ¿Qué es lo que nos va a dar esta última fase? Esta última fase precisamente nos va a decir en qué grado de oportunidad y efectividad la supresión de la enfermedad ha funcionado. ¿Cuál es la capacidad de asistencia sanitaria que se da frente a la demanda máxima y más allá de esta, cómo va a poder reaccionar el sistema médico? Todavía no lo sabemos. ¿Cómo vamos a volver al trabajo? Tanto en cada país como entre distintos países. Y dentro de los países en distintas regiones. Y dentro de la misma región, distintos sectores. Por ejemplo, sabemos que el personal doméstico que emplea al sector más vulnerable va a tardar mucho más en recuperar su trabajo que el comercio. El comercio se va a reabrir rápido, haremos distanciamiento social, habrá turnos, no habrá poder entrar más de 2 personas al comercio,
Pero la empleada doméstica que vive en un barrio donde yo no sé si no se contagió, le voy a decir, ¿sabes qué? Hasta prefiero pagarte, pero no vengas por un tiempo. A ver cómo sigue esto. Ahora, esa persona va a tener un problema. Entonces, distintos sectores van a tener distintas velocidades de retorno. Y esto tiene implicancias muy serias para lo que estamos hablando. Porque va a tener otro efecto que tiene que ver con la rapidez y la amplitud con que se va a recuperar la economía. Porque no a todos les toca igual, no a todos les toca al mismo tiempo. Y finalmente, ¿cuáles son los costos económicos del confinamiento? ¿Hasta cuánto hemos perdido y qué tanto vamos a poder recuperar? Todas estas preguntas todavía no lo sabemos. Tenemos 3 escenarios para adelante. Primer escenario, el más optimista. Las cosas funcionan bien en su gran mayoría, la gente mantiene el distanciamiento, todo se cumple, tenemos la vacuna en la primavera, en la próxima primavera del 2021, se termina el problema. Mejor escenario posible. El segundo escenario, el virus persiste, hay un resurgimiento de una segunda oleada, el invierno va a exigir otro confinamiento, la buena noticia es que la temperatura parece tener, y esto es algo que me enteré hoy por la Organización Mundial de la Salud, parece que el clima, contrariamente a lo que se venía afirmando hasta ahora, no tiene tanta incidencia sobre el coronavirus. Es decir, el tema de que el frío incrementa la probabilidad de contagio parece no ser cierto. Pero bueno, este es otro tema. Pero si persiste y resurge la oleada, volvemos al confinamiento y agravamos aún más la recesión económica, con lo cual estamos en problema. El tercer escenario, más pesimista de todos, es que resurge el virus en una segunda oleada gigante, mucho más que lo que vimos hasta ahora, y estamos en colapso total. Y hablando de esto, quiero hacer una pequeña mención. Hay lo que llama la tercera oleada oculta de la que nadie habla, y vale la pena mencionarla porque es importante tener. Estamos hablando todos de la primera y la segunda oleada, pero muy pocos hablan de la tercera oculta. La tercera oculta está referida con todas aquellas enfermedades, todos los tratamientos que fueron postergados y la gente no va al médico, no va al hospital, no va al centro de salud porque tiene miedo a contagiarse de esto. Y sabemos que eso va a explotar. Hay gente que no está cumpliendo tratamientos cardíacos, tratamientos pulmonares. Eso va a ser una tercera oleada mucho más diversificada que tarde o temprano vamos a tener, y eso sí nos va a impactar de una manera un poco más complicada. ¿Cómo podemos retomar el camino desde acá? Bueno, los modelos que se han implementado en el mundo básicamente son 3. ¿Cómo hemos reaccionado a la pandemia? Es decir, aquella segunda fase de la que hablábamos, la del martillo. ¿Cómo se implementó el martillo? ¿Cómo reaccionamos una vez que nos dimos cuenta que la pandemia estaba para quedarse y había que hacer algo al respecto? Bueno, la primera llamaremosla así, destruir y contener. Es decir, hay una contención total. Hacemos un bloqueo total, control total de la situación. Esto es China, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán. Hicieron esto. Brutal, muy fuerte, muy duro, muy rápido, muy contundente. Hasta ahora funcionó muy bien. Bien, pero es muy costosa. Y no todos los países tienen los recursos que tienen estos 4 países para afrontar una situación de esta. No todos la tienen. La segunda, que es la que adoptó la mayoría de los países, yo diría la gran mayoría, tiene que ver con la idea de aplanar la curva, la famosa curva de la que tanto se habló, y luchar contra el coronavirus. Esto es una especie de contención atemperada. Esta la implementó Panamá, la implementó Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Brasil y otros países. Y después tenemos otras que es sostener y apoyar, una contención abierta o voluntaria. Este ha sido el caso más notable, Suecia, con un resultado hasta ahora negativo. Y tenemos un país que lo ha logrado con buen resultado, que es Uruguay. Es decir, apelando a responsabilidad de la sociedad, cada uno tiene que adoptar las medidas que corresponde, generamos un contagio social razonable que va a generar los anticuerpos y esperamos el tiempo adecuado para que todo el mundo esté inmunizado de manera natural. Esto apelando a la responsabilidad individual de la sociedad, y esto ha funcionado en un caso muy bien, en otro no ha resultado. Se está estudiando por qué en 2 países con bastante responsabilidad social en sus comunidades ha tenido una suerte tan distinta. Entonces, no me voy a demorar mucho en explicar estos detalles, pero estas fueron las cuestiones, la manera en que se ha respondido. Ahora, la tercera etapa, el famoso la recuperación y la vuelta a la normalidad. ¿En qué contexto se da? Y esto es algo que nos complica un poco el escenario. Primero, hay una guerra comercial a varias bandas, entre 3 actores. Básicamente Estados Unidos, China y la Unión Europea
y a veces aparece un cuarto actor que es Rusia en este juego. Es decir, hay una guerra comercial que ya estaba dada antes de la pandemia, que se disparó con esta pandemia. Estados Unidos acusa a China, China está retaliando, responde con medidas restrictivas, es decir, estamos yendo a cierto proteccionismo oculto o más o menos explícito con el argumento de que con eso protegemos el trabajo nacional y los que hoy se quedan desempleados van a poder trabajar porque no vamos a importar más productos baratos de China. Ese es más o menos el argumento. La Unión Europea tiene el mismo conflicto con Estados Unidos, está retaliando. Estados Unidos ahora está restringiendo, por ejemplo, el ingreso de vinos o de quesos de Francia, y a su vez Francia le responde poniendo restricciones, lo mismo está haciendo Alemania, etcétera, etcétera. Entonces acá hay un juego perverso que nos complica porque dentro de ese comercio internacional nuestros países también son parte. Y si los países adoptan proteccionismo en el medio de la globalización, nosotros estamos en problemas, porque nosotros somos exportadores esencialmente de materia prima o intermediarios de materia prima y productos de bajo valor agregado, donde nos pega muy fuerte esta guerra comercial en este contexto. Entonces, una crisis económica con un proteccionismo no es una buena combinación para la recuperación rápida. Es decir, el retorno a la normalidad se ve enrarecido, ensombrecido por este ambiente. Otro elemento que aparece, que ya se mencionó, es aumentan las tensiones como resultado de los nacionalismos crecientes y el proteccionismo económico que recién mencioné. Es decir, hay un correlato ideológico a este proteccionismo que tiene una clave económica. El otro elemento que aparece, algo que también mencionamos al tema recién, es que no todos van a volver al mismo tiempo. Y acá tenemos que introducir un tema que tenemos que entender bien claro en nuestro problema. La globalización generó una interdependencia compleja porque somos todos partes de una cadena, somos todos eslabones de una cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, un automóvil que se fabrica en Estados Unidos, lo producen con pintura hecha en Alemania, con cajas de cambio hechas en Canadá, con acero que se produce en Argentina, se transitan a través del canal de Panamá para llegar a los mercados, es decir, hay como muchos componentes distribuidos en distintos lugares. ¿Cuál es el problema? Si el desconfinamiento, si el retorno a la economía no es simultáneo entre todos países y no lo es, tenemos problemas porque hay algunos eslabones de nuestra cadena que están disrumpidos, que no funcionan. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? El que produce, el que está metido en esta cadena, busca una alternativa. Si yo tengo el eslabón anterior que no me está proveyendo, no me manda el suministro, les doy un caso muy concreto. Y esto no ocurre solamente entre países. Dentro de los países ocurre lo mismo. Estados Unidos tuvo que sacrificar 5 millones de chanchos hace 2 semanas porque los criaderos de chanchos estaban abarrotados de stock que no podían entregar porque los que procesaban esos chanchos estaban cerrados porque la gente que trabajaba en esos lugares estaba con coronavirus. Entonces, nacían chanchos que no tenían dónde guardarlos, los tuvieron que sacrificar, hubo eutanasia de 5 millones de chanchos, no porque el mercado no los quería, porque el intermediario, uno de los eslabones del medio no funcionaba. ¿Se entiende el punto? Entonces, cuando esto ocurre en el escenario internacional, yo busco alternativas y posiblemente van a empezar a bypassearme, porque quizás la alternativa que encontraron es más efectiva que yo. Entonces, esto ya nos lleva a un escenario nuevo. Todo lo que nosotros dábamos por hecho, ya estamos acostumbrados a este sistema, hoy nos juega mal. Fíjense ustedes, para darle un ejemplo de Panamá muy directo. El calentamiento global está derritiendo el polo norte, ¿es cierto? El tránsito del comercio internacional a través del polo norte ahorra 9 días y aproximadamente $400.000 que se gasta en un barco que cruza el canal de Panamá, más todos los días adicionales que navega, si van por el polo norte. Entonces, en la medida que se derrita el polo norte, el canal de Panamá va a tener menos negocio. ¿Se entiende? Porque es una alternativa en un eslabón intermedio. Esto que ya estábamos viendo en esto, ahora ocurre a escala planetaria en absolutamente todos los sectores. En este momento yo tengo un negocio y podría ir a Europa a venderlo. No puedo. ¿Por qué? Porque las líneas no me venden pasajes. O porque el pasaje ahora cuesta 5 veces más caro que lo que costaba hace un año, porque ahora hay una fila en el medio que dejan vacíos. Y los vuelos no viajan con la misma intensidad. Entonces yo tengo problemas. Es la recuperación
de la cadena de suministro no va a volver al punto anterior. Hay un desafío muy serio en ese camino. Y este es un problema serio. Ya ni hablemos de que algunos sectores no van a retornar al sistema anterior. Es decir, hasta ahora hablamos de regiones geográficas, ahora hablemos de sectores. Como yo les mencioné recién, por ejemplo, la restauración, la hostelería, los servicios domésticos van a tardar mucho más en recuperarse que otros. Consecuentemente, tienen un impacto indirecto porque esa misma gente deja de consumir, tiene mayores demandas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, y los últimos dos puntos tienen que ver, en primer lugar, las dificultades financieras que están atravesando las empresas, que no tienen cómo financiarse en este momento porque para sobrevivir este periodo, y esto le va a pegar a todo el mundo por igual. La pequeña y mediana empresa cierra. La gran empresa tiene un poco más de margen de maniobra porque tienen mecanismos de resistir esto, incluso tienen mecanismos de chantajear al Estado. Una empresa que tiene 50.000 empleados es más fácil que de alguna manera chantajea al Estado diciéndole, si ustedes no me ayudan, yo dejo a 50.000 personas sin empleo y mueren 4 pueblos o 5 municipios se quedan muertos de hambre, y entonces consiguen la ayuda que necesitan, pero la otra alternativa es que cierren filiales. Una cadena de supermercados que tiene 200 supermercados cierra 160, con los 40 más rentables recupera economía, pero hay 160 supermercados con todo el personal que trabaja ahí que se quedó sin trabajo. Entonces, esto va a generar un problema. Y a esto le agregamos la contraparte de esto, que es el Estado. Toda esta economía que se sumerge, que pierde, deja de contribuir, deja de pagar impuestos. Con lo cual el Estado tiene menos recursos, no solamente para ayudarlos, sino para financiar educación, salud, etcétera, etcétera, cuya calidad va a caer notablemente. Entonces acá el Estado va a tener que ser muy estratégico, igual que el sector privado, para una recuperación rápida y lo menos dolorosa posible. Y esto es un problema, porque no estamos seguros que todos tengan estabilidad de hacerlo. ¿Cuáles son los nuevos escenarios que se nos plantean? Bueno, el coronavirus, y estoy mencionando un paper hecho sobre Inglaterra. Uno de lo que sabemos es el siguiente. Vamos a ver una expansión notable de la intervención del Estado en la economía, porque es el Estado el único que tiene posibilidad en este momento, salvo que sea el crimen organizado, y es un escenario que no queremos. Pero la intervención va a ser muy agresiva y muy fuerte del Estado en la economía. Ahora, tenemos que tener cuidado cómo lo vamos a hacer, porque se puede hacer muchas macanas en ese camino, ya tenemos mucha experiencia en macanas en este tema. Va a haber una situación de endeudamiento permanente, tanto del sector público como del sector privado. Y esto es un problema que hay que saber manejar con mucho cuidado. Hay riesgo de populismos, donde yo puedo decir, ok, vamos a cargar más impuestos sobre los ricos para redistribuir entre los pobres. Claro, pero si yo le cargo al rico, estoy matando a su empresa y probablemente se vaya a invertir a otro lado. Hay que tener cuidado con cómo se maneja este tema. Entonces ahí tenemos una correlación entre el Producto Bruto Interno y el endeudamiento que hay que manejar de una manera distinta a la que lo manejábamos hasta ahora. Esto está claro. Hay un incremento masivo, muy fuerte, de la necesidad de protección tanto del consumidor como de los inversores. Es decir, sabemos que va a haber una recuperación económica bastante importante, que la caída económica que hemos tenido hasta ahora fue muy fuerte, pero también sabemos que es de corto plazo. Sabemos que vamos a recuperarnos relativamente rápido. Con lo cual sabemos que el colapso económico que va a formar, contrariamente a lo que muchos suponen, va a ser distinto al del 2008 y 2009, no va a ser la misma recesión porque no está en clave financiera, sino en clave económica, y eso lo podemos recuperar más rápido. Va a haber un foco muy claro en la autosuficiencia económica, producto de estos proteccionismos y producto de la disrupción de las cadenas de provisión. Vamos a diversificar nuestras cadenas de provisión de tal manera que si me falla una pata, ahora o en el futuro, yo tengo alternativas a las que recurrir. Con lo cual yo ya no voy a tener una dependencia de un proveedor único de cierto insumo, sino que voy a tener 4 o 5 proveedores
que pueden suplir lo que alguno de ellos eventualmente pueda dejar de suplir. Esto es una realidad nueva que hasta ahora no teníamos. Y vamos a tener va a haber que hacer un apoyo financiero distinto a la carga con la que trabajábamos hasta ahora, en el sentido de que vamos a tener una institucionalidad nueva que va a trabajar de una manera muy diferente, donde algunas cargas tradicionales de sectores, y esto ya tenemos experiencia en esta materia, algunos sectores como por ejemplo los lobbies industriales o los sindicatos van a tener mucho menos peso relativo en esta negociación. Primero porque están colapsados y están dispuestos a negociar con mucha más flexibilidad que antes. Y esto tiene que ver con los ciclos económicos que en la teoría económica había descrito Schumpeter y Kondratiev, que planteaban que cada 50 años teníamos esta crisis. Nosotros pensábamos que esta crisis había ocurrido en el año 2008, la realidad es que estamos viendo que en realidad se desplazó al 2018. La hemos tenido en el 17 o en el 14, según como quieran verlo, la hemos tenido en el mayo francés en el 68, a partir de ahí la estamos teniendo ahora de vuelta. Esta situación de crisis económica genera grandes oportunidades para la innovación. La innovación en un contexto donde las demandas de los industriales y de los sectores del trabajo son menores, es más fácil de implementar, pero obliga a que el Estado también se adecue a esta realidad, que no siempre lo hace a tiempo. Si yo no logro regular adecuadamente este mecanismo, puedo quedar desfasado y pierdo a los inversores que se me van a escapar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ayudar a este sector? Bien, tenemos que lograr que el sector privado y el sector público sean muy cuidadosos en cómo relanzar nuestra economía. Tenemos que proteger ese relanzamiento. Hay que protegerlo particularmente desde el sector público. Este tiene que ver con algunas de las preguntas que se había hecho, incluyendo el tema social, que no es menor en este caso. El tema social, porque entre otras cosas son nuestros consumidores. Si nosotros nos perdemos el 60% de nuestros consumidores de mercado interno, perdemos competitividad internacional, nuestra capacidad de exportación pasa a ser cero, con lo cual estamos en problemas. Tenemos que tener mucho cuidado en este momento. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en esta materia? No solamente ayudar a las empresas que están en problemas a ponerse de pie de nuevo, sino también acompañar a aquellos sectores innovadores que están queriendo lanzarse en este entorno tan desafiante que estamos teniendo. ¿Cuáles son las oportunidades que se nos presentan en esta materia? En primer lugar, sabemos que estas grandes oportunidades que le da la crisis económica al emprendedurismo tienen que ver con la innovación radical que se puede implementar en el corto tiempo y a un relativamente bajo costo. Hoy no cuesta nada, casi gratis y no hay riesgo, en contratar ingenieros innovadores y creativos que me den nuevas soluciones, nuevas propuestas, porque incluso como están sin trabajo o con riesgo de perder sus trabajos, están dispuestos a trabajar a riesgo, acompañarme en la iniciativa, y si la iniciativa sale bien, comparte conmigo. Esto no ocurre cuando estamos en pleno empleo. Un invento nuevo se lo vendo a Microsoft, pero le pido millones de dólares. Hoy le pido que me dé de comer. Y si ganamos, ganamos todos, compartimos la ganancia. Para el empresario este es el mejor ambiente, porque entonces el riesgo de él en la inversión se reduce y eso impone una ventaja. Hoy ¿qué tipo de innovaciones tenemos? Por ejemplo, la telemedicina. Todo lo que rodea la telemedicina. Hay que explotarlo. Es una gran oportunidad. Hay mucha gente que ya la está usando. Usémosla. La atención remota de gente. Es decir, un adulto mayor que tiene un sistema de alarma que si se cae, lo llama, no tiene que tener la enfermera en su casa, no la puede pagar, pero puede tener un dispositivo que permita que lo vengan a atender inmediatamente, o yo lo chequeo periódicamente y lo acompaño. Obviamente el equipamiento médico, todo lo que es el delivery, la entrega domiciliaria, todo lo que está vinculado a eso, todo lo que es el procesamiento de alimentos, el teletrabajo, la educación a distancia. Las universidades, es impresionante el tema que tienen en este tema, y también hay una revolución en lo que a la universidad se le pide. Hoy ya no estamos hablando de una universidad que va a seguir educando para lo que la gente quiere. Hoy la universidad se puede focalizar en lo que el mercado demanda.
focalizarse sobre eso. Entonces la vinculación entre universidad y sector privado va a ser más fuerte que nunca. Y quien primero llegue a esta carrera, gana. El que se queda atrás va a perder. Hay que dar un apoyo desde el Estado a aquellos que inician y que admitan posibilidades de pérdida. Es decir, usted innove y si le va mal, nosotros lo apoyamos igual porque queremos que siga probando. No si usted fracasa, lo abandonamos en el intento y ahí murió. Esa experiencia del fracaso también vale. Hay que aprovecharla, hay que seguir empujándola. Hay que apoyar las nuevas tecnologías en el testeo de los productos nuevos, en cómo ganar mercados, cómo aplicar mejores productos. Y el Estado tiene otro rol que aquí es muy importante. Cómo construir puentes entre distintos sectores productivos para que se apuntalen mutuamente. Usted inventó esto, pero yo tengo este otro sector que lo puede ayudar. Esos puentes es un rol que el Estado debe en este momento priorizar muy fuertemente. En segundo lugar, muy importante, hay que ser persistente en los cambios sociales, en los hábitos de consumo, esto que se mencionó recién en la pregunta que tiene que ver con esto, porque hay que poner en evidencia cuáles son las nuevas oportunidades que hay para el negocio. Entonces, todo lo que es investigaciones vinculado a este tema, el Estado debe priorizarlo para darle indicaciones al sector privado donde hay oportunidades de negocio en esta nueva realidad que no es el retorno a la vieja. Hay que tener mucho cuidado, no usemos el discurso del retorno a la realidad porque no hay retorno. Estamos avanzando a una nueva normalidad. El problema es qué oportunidades nos ofrece esa nueva normalidad y cómo ir ahí. Y finalmente, hay que lograr que se preste atención a estas nuevas oportunidades, estar focalizados en este tema. Hay que ser muy intensivos en el uso de recursos digitales, en recursos informáticos, que es lo que sabemos, que es lo que está apuntando a esto. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en el corto término y cómo apoyar, cómo evitar que esto genere problemas? Hay que lograr apoyo financiero a las necesidades financieras de corto plazo, tanto de las empresas como de los innovadores. Es decir, tiene que haber recursos disponibles, fáciles, muy amigables, que inmediatamente se desembolsen, y esto es una recomendación de la OECD, no es un invento mío. Los estados y los bancos, o los bancos presionados por los estados, deben poner disponibles de inmediato recursos muy fáciles y muy amigables para que el sector privado se recupere rápidamente. Hay que lograr que la gente, que la comunidad y la comunidad empresaria en particular entienda cuáles son las medidas que ofrece el Estado para que esa recuperación económica sea rápida. No es suficiente tenerla, sino que tiene que conocerla tanto el usuario como el empresario. Tenemos que apoyar seriamente desde el Estado desarrollo e investigación que premie y que priorice las innovaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la crisis sanitaria, obviamente, y todos aquellos que tengan que ver con relanzamiento de aquellos productos o lanzamiento de nuevos productos que el mercado puede ofrecer. Y finalmente, promover la inversión en aquellas habilidades y ofrecer entrenamiento a la gente para adecuarse a estas nuevas realidades, porque mucha de la gente que perdió su trabajo no lo va a recuperar y hay que realinearla y reorientarla a nuevos mercados. Doctor. Sí, adelante. Doctor Juan Belicow. Yo creo, la verdad que está como para seguir 5 horas más. La verdad que por lo menos, la verdad que usted nos está regalando realmente su talento, su tiempo, y todos los que asistentes estamos realmente muy atentos porque nadie se va, todo el mundo está inamovible ahí, y la verdad que creo que no queremos abusar de su realidad y de su tiempo. Bueno, acá hay un par de preguntas que son, mi nombre es Jorge Arguindegui para los asistentes, soy el rector de Aden University y el director de la Escuela de Gobierno. El doctor Juan Belicow es un profesor de Aden School of Government, la primera escuela de gobierno que hay en Panamá, en donde estamos haciendo la primera promoción con 40 cursantes de la maestría.
esta maestría, cuyos programas están certificados por la George Washington University y abundan en todos estos temas de seguridad, de gobernanza siglo XXI, de participación ciudadana, de Estado, gobierno, todo esto que los invitamos de alguna manera a que se acerquen a ADEN, que se acerquen a todos nosotros, y quienes estén interesados en un año pueden llegar a tener una maestría en gestión de políticas públicas y reforzar estas falencias que hemos visto, no solo en el gobierno local, sino en Latinoamérica, en los gobiernos latinoamericanos, donde se han desnudado sobre todo fallas estructurales, donde, como decía el profesor, tanto el sector privado como el sector estatal, la sociedad en general, debe ponerse un poquito los pantalones largos y madurar para que tengamos sociedades y gobiernos a la altura de las exigencias del siglo XXI, con más gobierno abierto, más participación ciudadana, más gobernanza siglo XXI. Y en todo caso, las falencias que tenemos, de alguna manera van a ser enfrentadas por funcionarios o líderes públicos y privados que tengan mayor formación. Se acabó la guitarra, como decimos en el sur. Digamos, tenemos que dar paso a la educación, a la formación, y no cualquiera puede hacer frente y tomar las decisiones más adecuadas para servir al erario público, para servir a la sociedad, para lo cual son nombrados, para lo cual se les ha dado el voto de confianza. Y es en base a esa confianza mutua que podemos llegar a construir sociedades más transparentes, mejor formadas, con mucho menor desigualdades que las que estamos asistiendo, y con eso podremos tener algunos antivirus, anticuerpos para enfrentar las crisis, no solo las actuales, sino las que nos va a presentar el mundo que viene. Entonces, profesor, discúlpeme, pero la verdad que quería que lo interrumpí, pero No, lo veo muy bien, pero realmente yo sé que no quiero abusar de su tiempo, de su agenda, y sí agradecerles a todos los que han participado. Si hay alguna pregunta, lo dejo para que usted le dé el toque, para que usted cierre cuando usted crea conveniente, doctor. No, con mucho gusto. Con mucho gusto. Tenemos una pregunta. Adelante. En la línea de las afectaciones al comercio internacional y las relaciones internacionales. Nos dice Ricardo, ¿podría la pandemia darle un impulso a la diplomacia y ponerle fin a los conflictos en el mundo? Y seguido nos dice, ¿es posible que la pandemia de COVID-19 traiga consigo un nuevo modelo económico mundial? Yo le diría sí a las dos preguntas. Creo que va a haber mucho lugar, contrariamente a lo que algunos venían anunciando. Yo creo que va a haber mucho más multilateralismo, va a haber mucho más trabajo en el campo internacional. A ver, esto es un problema global y no hay manera de resolverlo localmente. Un problema global se responde globalmente, no hay otra alternativa. Y la nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar muy pronto, o que vamos a empezar a transitar muy pronto, va a exigir un esfuerzo muy fuerte por parte de todos, con muchos roles para muchos actores. Hay, como siempre, va a haber algunos que se van a adaptar y van a pegar el salto adelante. Hay otros que ya venían trabajando en esto y van a tener la gran oportunidad para pegar un salto aún más grande. Hay otros que no van a entender la lógica y van a caer en el camino. Yo espero que no seamos nosotros los que estemos en ese camino de pérdida. Pero sí, adelante. Digo al señor Emilio, levantando. Sí, es correcto. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, hay un par de cositas que me preocupan. Y la primera de ellas que te mencionaría, a ver cómo un poco. A mí me preocupa mucho cuando escucho el término nueva normalidad. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una normalidad que está plagada de pobreza extrema, desajustes sociales, falta de amor, falta de justicia,
una brecha social en crecimiento, corrupción, mala distribución de la riqueza, bueno, un sinnúmero de situaciones que están en aumento, como usted sabrá mejor que yo. Y cuando yo escucho que nos hablan de la nueva normalidad, a mí me da un temor de que vamos a volver a más de lo mismo, lo único que con alguna especie de maquillaje, como si dijéramos anterior al virus era la situación era amarilla y ahora vamos a tener un nuevo amarillo, pero seguirá siendo amarillo. Entonces, yo pienso que debemos aprovechar la oportunidad para iniciar en la construcción de un nuevo mundo con justicia, con amor, con valores, con principios y valores, valores cívicos, morales, religiosos, para los que tenemos religión, y de buena fe, buenas costumbres y demás, y no caer en eso que para mí es una trampa de hablar de la nueva normalidad. Hablemos de el nuevo mundo con todas las ventajas y todos los principios que nosotros queremos que tenga ese nuevo mundo y con una justicia social verdadera. Y creo que la propuesta debe venir básicamente de dos sectores. El sector universitario, que es donde se tienen los mejores valores intelectuales y los valores revolucionarios, las propuestas verdaderamente revolucionarias y propuestas de buena fe todavía cuando uno está en la universidad, especialmente de las universidades públicas, pero con la participación de universidades como la ADEN, que efectivamente nos regala esta actividad como la que estamos teniendo hoy, que es excelente, totalmente excelente, con una persona que conoce muy bien el tema. Y pienso que las propuestas en este momento deben de salir de las universidades, como ya dije, y de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son los que están más cercanos a todos los problemas y a todas las desgracias que está viviendo este mundo. En el caso particular de Panamá, no me canso de repetirlo cada vez que tengo oportunidad de hacer uso de la palabra. Me refiero a las juntas comunales, las juntas locales, los representantes de corregimiento y también en buena medida los diputados o legisladores, porque son los que están día a día conviviendo con las comunidades y con sus problemas. Entonces, en ese sentido, quería saber cuál es su opinión al respecto y que no caigamos en la trampa de hablar de la nueva normalidad. Y lo otro que quería comentarle rapidito, cuando usted se refiere al Estado, me imagino que se está refiriendo al gobierno, que es el administrador de los recursos del Estado, porque de hecho el Estado somos todos, gobiernos, civiles, políticos, militares, todo lo que conforma la sociedad. Así que solamente para que me aclarara esa partecita con relación al concepto de Estado que usted está utilizando en este momento. Muchas gracias, felicitaciones por su intervención. Gracias a usted. Mire, le agradezco mucho la pregunta, creo que es muy pertinente y además muy bien planteada porque es un poco la médula de este tema. Yo hablo del Estado deliberadamente y no de gobierno, porque cuando hablo de Estado no hablo solamente del gobierno, sino de la sociedad civil, del partido de gobierno, pero también de todos los partidos opositores y también de todo el aparato estatal, indistintamente de donde esté. Mire, una de las recomendaciones que hace la OSD, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo que nuclea a los países más ricos y más desarrollados del mundo, plantea que hay dos cosas que tenemos que cuidarnos. Una es de hablar de volver a la normalidad. No vamos a volver a la normalidad porque, como usted dice, eso nos llevaría a otro amarillo, pero similar al anterior. Entonces, acá la cuestión es, ¿cuál es la nueva normalidad? Bien. La nueva normalidad es como si usted tuviera un lienzo de una pintura que se deterioró con el tiempo y tenemos la oportunidad de repintarla. Parte de lo viejo está ahí, pero podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal y eso depende de nosotros. Si vamos a volver a pintar las cosas mal, la responsabilidad es nuestra. Lo que sí tenemos una oportunidad como nunca tuvimos donde tenemos que repensar todo. Tenemos que repensar la industria, la economía,
el sector privado, el Estado, hay que repensarlo. La segunda recomendación que hace la OECD está estrechamente vinculada a otro tema que usted mencionó. Dice explícitamente, piense de abajo hacia arriba, abandone los pensamientos de arriba hacia abajo. Empiece desde la comunidad, de abajo para arriba, de lo que necesita el hombre de a pie allí en el último municipio de su país. Y de ahí reconstruye hacia arriba. No piense más desde la gran empresa para abajo, porque eso lo pensamos en el 2008 con la crisis financiera. Y salvamos a los grandes bancos, pero la gente que debía pagar la hipoteca por sus casas, perdió su casa igual, los bancos se salvaron, pero la gente se quedó sin vivienda. Acá estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Por eso pensemos de abajo hacia arriba, lo que usted dice es válido. Y esto está enganchado con otra pregunta que se hizo anteriormente. El rol de la sociedad civil en esto. Absolutamente fundamental. La sociedad civil es el demandante de servicios públicos, es el cliente del sector privado, pero también es el que demanda políticas públicas. Tenemos que ser muy claros en esto y por lo tanto tenemos que priorizar lo que hay que priorizar. Tenemos una oportunidad de oro para empezar de nuevo y hacer las cosas bien. Ahora, uno de los elementos básicos que tenemos que eliminar urgentemente es la inequidad social. Por eso todas las advertencias y los comentarios que hice en relación a que hay sectores más difíciles. Mire, le voy a dar algunos ejemplos. Tenemos un sector, sabemos, el sector de los empleados domésticos está en problemas. Los menores van a tener más dificultad de conseguir trabajos que otros. Las mujeres van a tener serias dificultades en conseguir trabajo. Ahora, vinculado esto con algo que comenté antes, si aumentaron los divorcios y tenemos familias monoparentales, la madre tiene que salir a trabajar también porque el padre ya dejó de ser el sostén del hogar y la mujer no consigue trabajo. ¿Sabe cómo termina eso? La mujer termina poniendo una cueva donde vende droga por lo único que puede hacer desde su casa sin salir de ahí. Imagínense lo que esto significa en más de un sentido. Entonces, estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora, no esperemos que la solución caiga del cielo, la tenemos que buscar nosotros y tenemos que generar la oportunidad de esto. El otro tema que usted mencionó es absolutamente clave, que tiene que ver con la universidad. Acá la capacitación es absolutamente clave. Mire, en este momento en el mundo hay 640 millones de estudiantes estudiando en línea. El estudio en línea es entre 6 y 10 veces más económico que estudiar presencialmente. Hasta ahora no lo teníamos explotado, pues se va a explotar. Esta pandemia, aunque parezca mentira, va a democratizar, entre comillas, la educación mucho más que antes. Va a ser mucho más accesible la educación que antes. Hoy esto es una práctica habitual y vino para quedarse, no se va a ir. Hay mucha gente, yo le digo, yo tengo 2 hijos en la universidad, reinician las clases teóricamente en septiembre del año que viene. Ninguno de los dos vuelve a campus universitario, la universidad tiene los dormitorios cerrados por riesgo de coronavirus, así que van a estudiar en línea. Los mecanismos se van a pulir y van a aprender. Y se ha dicho de paso, a mí me bajó el costo del estudio de mi hijo exactamente a la mitad, a lo que debo agregar que ahora no le tengo que pagar la vivienda que tenía en la universidad. Es decir, voy a pagar el 30% de lo que pagué el año pasado por la educación de mi hijo en una universidad privada en Estados Unidos. Entonces, este es el punto. Es una gran oportunidad que podemos usar para bien o para mal. No lo usemos para mal. No lo usemos para mal. No lo escucho. Tiene el micrófono apagado. Eso es correcto, pero insisto en que desde un principio debemos de darle el concepto adecuado. Totalmente. Desde mi punto de vista, de llamarlo como algo nuevo, un mundo nuevo. Sí, no, por eso lo llaman, por eso justamente, la OECD justamente dice, no hablemos de retornar a la normalidad, porque esa normalidad ya se fue. Hay una nueva normalidad y depende de nosotros si va a ser buena o mala. No está garantizado que sea mejor, ¿eh? O sea, tenemos que trabajar para que sea mejor. Exactamente, y la otra es que hay que establecer los controles adecuados y las regulaciones adecuadas, porque, por ejemplo, ahora se van a utilizar mucho las plataformas, los programas de seguridad y demás. Sí. Entonces ahí puede venir ahí hay otro nicho para explotar. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y lo otro, para terminar ya un poquito, tengo mis aprehensiones con relación a la buena fe de las recomendaciones cuando provienen de la OECD.
porque son precisamente los países que han provocado pobreza y han estado dilapidando los recursos de los países en desarrollo, de los países pobres, como se le quiera llamar. Así que también hay que tener un poquito de cuidado con las recomendaciones y con las prácticas de ellos, ¿no? Sí, yo le diría que eso hay dos maneras de verlo. Con una visión pesimista uno podría tener esa propuesta, esa idea, y no es que la historia no le dé la razón, pero la verdad que cargar sobre la gente de hoy, de problemas que ocurrieron hace 50, 100 o 200 años, no tiene mucho sentido. La verdad es que la OSD hoy tiene, a ver, para darle un ejemplo, yo les voy a dar el link después del documental que preparó Euronews sobre lo que es el sur de Italia. El sur de Italia vive condiciones que son peores que hoy en el Triángulo Norte de Centroamérica. A ver si soy claro. El sur de Italia hoy está atravesando situaciones similares a San Pedro Sula, con todo lo que ello implica. Entonces, dentro del primer mundo también hay un tercer, incluso un cuarto mundo, que algunos de los cuales nosotros ni siquiera vemos, porque ellos tienen la obscenidad de ver al lado lo que es el primer mundo, en su propia economía. Hoy estos países de la OECD están preocupados porque asegurar que el mercado que ellos tienen se sostenga fuerte, porque su desarrollo está vinculado al desarrollo de todo lo demás, si no pierden mercados. Ahora, el mercado depende en buena medida de que nosotros tengamos capacidad de compra. Si no la tenemos, dejamos de ser mercado. Por lo tanto, hoy les preocupa genuinamente nuestra recuperación. Y cuanto mejor mercado seamos nosotros, mejor para ellos también. Ahora, si nosotros nos vamos a asumir, nos vamos a quedar en el vagón de cola y nos vamos a caer del esquema o incluso vamos a ir para atrás, nos van a soltar las amarras y nos van a dejar a la deriva, porque vamos a ser un problema más que una solución. Tenemos la oportunidad de hacer una solución, y le digo más, nosotros no tenemos la presión migratoria que le generamos a los europeos como la que genera el norte de África, con lo cual ellos tienen más voluntad y más predisposición para ayudarnos a nosotros que a otros países. Sin embargo, tenemos que aprovecharla bien. Si no la aprovechamos bien, estamos perdidos. No sé si hay otras preguntas. Adelante. Tenemos una última pregunta, Sí, adelante. Bravo, que nos dice, ¿cómo va el futuro de la cooperación internacional y la integración regional, como la Alianza del Pacífico, a la cual Panamá se ha invitado en una coyuntura post-COVID-19? Bueno, yo creo que son los ámbitos naturales de la reinserción. O sea, cuando hace un tiempo, a ver, nosotros tenemos nubarrones en el horizonte porque hay proteccionismos dando vuelta por ahí, pero son proteccionismos que no se van a sostener con el tiempo. La verdad es que yo creo que solamente estos mercados ampliados pueden permitir que salgamos hacia adelante. Lo otro es retornar para atrás. Y corremos riesgo de retornar para atrás. Esto está claro. Como recién dijo Emilio, corremos riesgos de aprovechar mal la oportunidad, pero podemos aprovecharla muy bien. Y el multilateralismo yo creo que es el ámbito adecuado porque es el único lugar donde tenemos voz y voto que nos permite participar. Los americanos tienen dos expresiones, dicen rule maker y rule taker, o sea, el que hace reglas o el que toma reglas hechas por otros. Bueno, el multilateralismo es uno de los pocos espacios que nos permite estar en el club de los que establecen las reglas. Tenemos que aprovechar esa oportunidad, si no vamos a estar tomando reglas hechas por otros, y eso es un lujo que no nos podemos dar. Necesitamos asegurar, y ellos, por cierto, nos acompañan en esto. Sí. Hay un elemento rapidito, ya sé que ya van a terminar, un elemento rapidito que quizás sería oportuno comentar. Uno de los puntales de la actividad económica del crimen organizado es la comercialización de la droga, que es una cadena de suministro bien complicada. ¿Qué le parece si la droga fuera en alguna medida regulada, legalizada, regulada, como quiera llamársele, para quitarle esa capacidad de mercadearse en el mercado negro, donde aparentemente es mucho más productiva, ¿no? y más dañina, porque además están las otras secuelas que tiene. Gracias. No, totalmente. Lo que usted me plantea es un debate que hubiera sido válido hace 15 años.
El problema es que el crimen organizado ya se preparó para ese escenario y hoy el mayor ingreso que tiene el crimen organizado dejó de ser la droga. Hoy generan muchos más recursos por minería ilegal que por droga. Por ejemplo, el cartel Juárez Nueva Generación gana, en este momento, los estimados son, solamente sus ingresos de la droga son inferiores al 10%. El 70% proviene de la extorsión de los que producen aguacate. O sea, ellos pasaron de la economía gris, de la economía negra a la economía gris. Les rinde más y es menos criminalizable. Por extorsionar a un productor de aguacate, usted no va a 25 años a la prisión. Probablemente hasta salga en libertad condicional muy rápido. Y estos grupos están en ese negocio. Entonces, hoy en día, esa discusión ya no tiene demasiado sentido. Ahora, si estamos hablando del famoso tema de la legalización de la droga, acá hay que distinguir tres planos distintos. Uno es la despenalización, el otro es la descriminalización y el tercero sería la legalización de la droga. Son tres escenarios distintos. Uno es la despenalización, es decir, sigue siendo un delito, pero no hay pena por cometer ese delito. Eso lo tienen la mayoría de los países ya. Usted por consumo individual no está penalizado. Sí está criminalizada la comercialización de la droga y va penalizado. El que comercializa droga para hacer una ganancia con la enfermedad y la muerte de otros va preso. Ese sí, está criminalizado. Y después, en cuanto a la legalización, hasta ahora hay un solo país que lo ha hecho, que es Portugal. Ningún otro país en el mundo legalizó la droga. El caso de Uruguay lo descriminalizó, que es otro país, pero no lo legalizó. Usted sigue estando en una lista donde puede consumir solamente 99 cigarrillos de marihuana por año y nada más que eso, siempre y cuando la compre en un mercado legal. Ahora, para no hacer muy larga la respuesta. La hipótesis que había detrás de todo esto es que si nosotros legalizamos el mercado del narcotráfico, va a dejar de ser negocio para los criminales y por lo tanto va a caer el precio, esta gente va a tener menos interés en meterse en el negocio y se va a dedicar a otras cosas. Eso es relativamente cierto, pero en la experiencia de Portugal demostró que es falso. Y es falso en la hipótesis central. El valor de la droga en Portugal es exactamente el mismo que en España. Y en Portugal está legalizado. ¿Por qué es el mismo? Si está legalizado, ¿debería haber caído? No. El problema es que si no legalizamos todos al mismo tiempo tenemos problemas. Y acá entramos en otro tema de problemas que es la asimetría de la capacidad que tenemos para manejar este tema entre distintos países. Y la verdad es que hacerlo todos al mismo tiempo nos expone a problemas, porque países centrales como los de la OECD se pueden dar el lujo en incluir el tema de los adictos en el seguro médico y que usted vaya a través de la obra social o del seguro médico que tiene a un programa de desintoxicación. Pero un país como el nuestro, si hacemos eso, el costo de intoxicar a nuestra gente va a ser tan alto que nos vamos a quedar sin sistema de atención médica para la gente que trabaja. No lo podemos afrontar. Entonces, hasta que no resolvamos esa asimetría, el siguiente paso, francamente, es impensable. No tiene sentido. Esto por un lado. Ahora, esto es por el lado de la demanda. Yendo al tema de la oferta, insisto en esto. Hoy los grandes grupos criminales están abandonando la droga como negocio central, están en otros negocios. Los narcos de Brasil hoy están en la extorsión y en el oro. Los narcos venezolanos y los colombianos están en la minería ilegal. Los narcos mexicanos están en el aguacate y en el agave. Están en ese negocio, ya abandonaron la droga, la están dejando, no les interesa, es muy peligrosa, muy complicada, lleva muchos problemas y no vale la pena. Entonces, este es el problema, nos desfasamos en ese debate. Si esto lo hubiéramos planteado hace 20 años, quizás hoy la historia sería distinta, pero ya es tarde, estamos en otra realidad. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien. Gracias, profe. Gracias a todos, un gusto conocerlos y bueno, les voy a dejar a través de ADEN los links para los artículos que les comenté. Hay un compendio y después les voy a dejar el documental que les comenté sobre Italia para que lo puedan ver. Y por cierto, en el link que les voy a dejar también hay un par de temas que tienen que ver con el rol de la sociedad civil en este tema y algunas recomendaciones que se hacen que es absolutamente vital. Han dado en la tecla el tema de una recuperación con sensibilidad social es cierto. Quizás el perdedor de esta guerra en este momento, y no estoy tan seguro que eso sea cierto, es lo que llamamos la economía verde. La prioridad en este momento, salir de la crisis lo antes posible, va a ser que las previsiones que hemos tenido para tener una economía verde en el corto plazo
hayan quedado relegadas. No olvidadas, pero pasaron a un segundo plano. Gracias. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias a los asistentes. Veo que nadie se ha movido, ha tenido mucha atención de todos los que estamos presentes. Profesor, ha sido fantástico, como decíamos recién, da para mucho. Pero bueno, es una introducción. El que quiera seguirlo tiene las coordenadas suyas, y con todo gusto quien quiera profundizar más todo lo que tenga que ver con los estudios de gestión de políticas públicas, no tienen más que tomar contacto con nuestra Escuela de Gobierno. Nada más, gracias. Y nos Gracias y hasta despedimos. luego. Muy bien, felicitaciones, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Muy bien, Aden. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable por todo. Gracias. Muchas gracias, interesantísimos los temas. Gracias, Carla. Hasta luego. Gracias, Carla. Gracias, profesor. Embajadora Gracias a todos. Guindegui, hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.